Hola, mi nombre es María Guadalupe Jaimes Domínguez. Seguimos hablando del oxígeno. Es un gas incoloro e inodoro que se encuentra en el aire, en el agua, en los seres vivos y en la mayor parte de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Es esencial en la respiración y en la combustión. Se usa en soldaduras y se administra a pacientes con problemas respiratorios o a personas que vuelan a altitudes elevadas. La cantidad de oxígeno que se combina con la hemoglobina es influida por varios factores, además de la presión parcial de oxígeno. Dichos factores son: presión parcial del dióxido de carbono. Cuando la presión arterial parcial de dióxido de carbono aumenta, la oxihemoglobina tiende a disociarse del oxígeno. Esto contribuye a la función normal, porque en los capilares periféricos de la presión del dióxido de carbono es elevada, lo que ayuda a la sangre a desprenderse del oxígeno. La disminución de la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno causada por el dióxido de carbono se conoce como efecto Bohr. El pH, el aumento de la acidez, tiende a expulsar oxígeno de la molécula de hemoglobina. Esto también tiene utilidad fisiológica, ya que en los tejidos del pH es menor que en la sangre arterial. Cuanto más activo es un tejido, menor es su pH. El descenso del pH está relacionado con dos factores. Uno es la formación del dióxido de carbono, que genera ácido carbónico, el cual se ioniza liberando un protón. El otro factor es ácido láctico. Este compuesto se forma en el tejido muscular cuando la actividad es muy intensa. El ácido láctico también contribuye a aumentar la concentración de protones. La temperatura. Elevadas temperaturas disminuyen la afinidad entre oxígeno y hemoglobina. Dicho efecto tiene lugar en los músculos, donde la temperatura aumenta con el ejercicio. Igual que los factores anteriores, este contribuye a aumentar la disponibilidad de oxígeno en el tejido muscular de actividad. Todos los factores mencionados, al disminuir la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno, causan un desplazamiento de la curva de saturación de la hemoglobina hacia la derecha. Significa que en presencia de los mismos se requieren mayores presiones parciales de oxígeno para alcanzar el mismo porcentaje de saturación que en su ausencia. La gasometría es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite, en una muestra de sangre arterial, determinar el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. El examen generalmente se realiza en personas que tienen problemas respiratorios como el enfisema y el asma, para evaluar la absorción de oxígeno de la sangre, y es una prueba también que se puede utilizar para evaluar la función renal. Ayuda a los médicos a evaluar si los pulmones están funcionando de manera eficiente. La prueba se utiliza para determinar el pH de la sangre, la presión arterial de dióxido de carbono y el oxígeno, y el nivel de bicarbonato. Muchos gasómetros también ofrecen datos de las concentraciones de lactato, hemoglobina, electrolitos diversos, sodio, potasio, calcio y cloro, oxihemoglobina, carboxihemoglobina y metahemoglobina. Veamos aquí los parámetros médicos. Es el pH, la presión arterial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno. A partir de estos parámetros se calcula el bicarbonato, la saturación de oxígeno y exceso de bases. Cuando inhalamos, respiramos oxígeno que es transportado desde los pulmones hacia el torrente sanguíneo. Durante la exhalación, el dióxido de carbono se libera y también viaja a través de la sangre.
Dos de los factores más importantes que mide la gasometría es el nivel de dióxido de carbono y el nivel de oxígeno en la sangre. La aplicación más frecuente de la gasometría es para el análisis de la función pulmonar y el seguimiento de personas que reciben regularmente oxígeno o terapia respiratoria. La prueba evalúa la eficiencia de filtración de dióxido de carbono por los pulmones, así como la circulación de sangre oxigenada. Como medio para evaluar la función pulmonar, los resultados del análisis de gasometría que muestran niveles elevados de dióxido de carbono pueden ser indicativos de insuficiencia respiratoria. Los bajos niveles de dióxido de carbono a menudo se presentan con alcalosis respiratoria, una enfermedad inducida por la respiración insuficiente, como ocurre a menudo con la hiperventilación crónica o falta de aliento. Cualquier análisis anormal de gasometría da lugar a pruebas adicionales para su verificación. Las alteraciones en el equilibrio ácido-base pueden estar presentes en muchas enfermedades. Estos trastornos suelen ser una manifestación de una enfermedad subyacente. Así, según los resultados de los gases en la sangre, puede determinar si hay un problema en los pulmones respiratorio o los riñones metabólico. Y si la sangre es demasiado ácida, acidosis, o demasiado alcalina, alcalosis, puede distinguir 4 trastornos: acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. La prueba de gasometría se utiliza principalmente en neumología para determinar los niveles de intercambio de gases en la sangre relacionados con la función pulmonar, pero tiene una variedad de aplicaciones en otras áreas de la medicina. Las combinaciones de trastornos pueden ser complejas y difíciles de interpretar, por los que las calculadoras, los monogramas y las reglas de oro son de uso común. Los individuos de los que se sospechen complicaciones inducidas por diabetes, como la cetoacidosis, pueden someterse a un análisis de gases en sangre para evaluar los niveles de cetonas en la sangre. Si los niveles de oxígeno en la sangre de una persona son insuficientes, se puede desarrollar un trastorno conocido como acidosis láctica. Este trastorno puede ser detectado por la presencia de niveles de oxígeno muy insuficientes y una alta proporción de calcio láctico, de ácido láctico. Las enfermedades metabólicas y respiratorias, tales como la acidosis, se pueden detectar durante la gasometría debido a la presencia de un desequilibrio del pH de la sangre, que también puede ser indicativo del deterioro de la función pulmonar o renal. Y aquí vemos los valores normales de la gasometría arterial y de la gasometría venosa.